Entonces, esa era la presentación, pues me demoré un poco. David, sí quisiera también, es que, por ejemplo, lo que dice el profesor Atas, las prácticas no pueden dejarse aparte del fomento. Para eso tenemos que ver, tiene que el ministerio ver. Como de momento, hágale cuenta el programa de medicina, cuando un estudiante va al internado. Entonces, parecería que nada sirve, allá hay médicos, pero los médicos no le paran ni bolas al estudiante que está al lado de allá, los médicos del hospital, no le paran ni bolas. Tenemos que llevar a nuestros médicos, pagarle aparte y que estén acompañando. O pagarle al médico que está allá un incentivo para que acompañe al estudiante, si no, no hay tal. El médico no le para ni 5 de bolas al practicante o al estudiante o al que está haciendo su práctica. Igual puede suceder aquí. Si no tenemos una política pública de eso, si no tenemos unos incentivos económicos y cómo desde fomento se va a hacer esas prácticas, no da resultado, porque no lo van a asumir. Decirles, bueno, tienen que asumir eso, no lo asumen. Ese es un punto muy importante, porque pasa en medicina, que es, digamos, un programa donde hacen la práctica durante un año, que es un internado. Y no hemos logrado, por ejemplo, de que los médicos del hospital reciban con beneplácito a nuestros estudiantes y lo acompañen. No, ellos quieren ser los profesores y hasta que no se haga un convenio entre el profesor o entre el hospital y la universidad para bonificar a ese docente, a ese profesor, a ese médico, no hay caso. Quisiera hacer un comentario frente a la manera como nos has presentado estos tres tipos de práctica. Me parece que desde el punto de vista educativo hay un reduccionismo a la hora de conseguir la dinámica de la pedagogía. En nuestro contexto, una práctica no debería entenderse solamente como un ejercicio de aula. Cuando en la educación estamos desarrollando procesos de enseñanza-aprendizaje por fuera del aula, en relación con unos contextos, y que la educación no se restringe a un escenario de 4 paredes. De manera que me parece a mí que habría que pensar en toda la dinámica que es de proyectos educativos, de proyectos de orden investigativo, de semilleros, claro, pero tal cual como está el protocolo aquí es, primero vaya, observe, luego intervenga y luego después de esa intervención genere un proceso investigativo o de largo plazo. Y repito, la educación hoy en día no es simplemente este escenario de 4 paredes. Perdón, yo no entendí que es libre, esa es una propuesta, pero nosotros podemos crear nuestra práctica. Ah, claro. Pero esa es una propuesta. Como uno vería, digamos, una práctica. Nosotros podemos hacerlo, propongámoslo y lo hacemos en la universidad, no tenemos ningún problema. Y de hecho lo implementamos, perdón, porque nosotros cuando diseñamos las prácticas, no solamente concebimos el escenario educativo como un entorno en particular, hablamos de ambientes de aprendizaje y entendemos que los ambientes de aprendizaje se generan en otro tipo de relaciones. Sí, a ver. En el caso de la educación, nosotros manejamos con una relación que está bien considerada, clasificada como multietaria. Esto implica también una relación con contextos, con la educación en contexto, con territorios, con grupos nacionales, que de pronto nos van a requerir un tipo de práctica muy particular. ¿Está considerada por ustedes o no? Que allí no la veo mucho. Realmente, estas son ideas que van más allá del contenido de la resolución. La resolución no establece la forma de la práctica. O sea, es autonomía universitaria. Pero hay que definir, pues, o sea, no está, por ejemplo, circunscrita a práctica en aula, y pues tampoco está circunscrita a lo que estamos diciendo acá. Lo que dice la resolución es simplemente práctica pedagógica. Yo creo que en la educación uno puede, cuando no está contemplado, digamos, específicamente la resolución, queda a discreción de los evaluadores, tanto del padre evaluador y de las salas CONACES, en caso de registro calificado del CNE. Es la situación que los pares evaluadores a veces se hablan desde su criterio académico, teórico, de documento histórico, de hacia dónde viene. Vamos a ver cómo va a estar. La otra pregunta que tengo tiene que ver con los estudiantes. La gran preocupación que ellos me manifiestan, sobre todo los directores del programa, es en qué lugar van a quedar ellos en todo el proceso cuando tenga la denominación que ya en este momento está activo. ¿Sí? ¿Cómo van a manejar ustedes del ministerio esos títulos? En el caso de los concursos. No, o sea, la institución tiene que establecer pues, cuál es la equivalencia, y esa equivalencia, por ejemplo, en los concursos docentes no vale. Esta institución estableció que este título
tiene esta equivalencia, vale para los anteriores, para los egresados anteriormente. O sea, esa equivalencia va a valer, digamos, por ejemplo, en los supuestos docentes, que es donde uno puede requerir la denominación puntual. No me queda claro. O sea, ¿A partir de qué fecha o en qué momento qué debe hacer el programa? no, o sea, no sé cómo aterrizar porque eso tal vez, digamos, el concurso docente todavía no está establecido, pero cuando la institución hace un cambio de denominación, ese cambio de denominación pues aplica relativamente no en el sentido del nombre del grado, sino que cuando haya, es que se me ocurre en el caso de los concursos docentes, se requiere en determinada área esta licenciatura que no había sido cambiada antes de la resolución, pues que con un nombre que no está dentro de la estructura, la institución dice a cuál equivale. Lo tiene que hacer la universidad, o sea, Sí. tendría que hacer como un decreto para esas personas que van a graduar ahí. Pues, no sé si es con decreto, pero pues la institución hace la equivalencia y es válida para los concursos docentes a partir de los nombres Si anteriores. tenemos esa potestad para hacerlo. Sí, pues es básicamente lo que se ha discutido, sí. Que la institución es la que hace la equivalencia a cuál. No, sí lo hicimos ya con la Administración de Medio Ambiente, nos hacían otro nombre y cambiamos y se cambiaron los títulos de todos los. Ellos pueden pedir el cambio de título de los colegios. No, pero no es tan fácil. Sí. Cambiar el título no es tan fácil. Ya se hizo. Ya se hizo. Pues no es algo muy fácil, pero se hizo. Sobre lo del documento. No, y sobre todo firmarlo a todos y hacer las resoluciones, todos los Porque es que no, perdón, compañero, nosotros como institución debemos tener claro eso, porque esa es la pregunta de los estudiantes. No, por eso, no, es muy bueno que quede claro de verdad, porque esa es Porque la... es que eso es lo que le están diciendo a uno, o sea, los que ya están próximos a graduarse, si viene un concurso, nosotros cómo vamos a hacer ahí, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que prepararnos ya para crear esa plataforma de que no quede en el vacío de nuestro egresado. ¿Cómo sería ahí, Johnny? No, yo entiendo que es muy fácil hacerlo prácticamente, o sea, el estudiante que se graduó en educación y desarrollo comunitario, el título es de educación, se le entrega otro diploma y eso va a ser un colegio superior, simplemente. Va a ser un colegio superior. Lo conceptual es lo que me preocupa a mí. Podemos entregarle un título, así decirle que usted es eso, pero en realidad no es eso. Eso es lo que me preocupa. O sea, eso es muy fácil, procedimentalmente hay que hacerlo, cambiar el título, pero en realidad ese estudiante que es de educación y desarrollo comunitario solamente en educación ahora, o el que era de lengua inglesa ahora de lenguas modernas, sí ese título corresponde a su ese es Su perfil. Ese es el programa del punto más. Tiene que ver con las aspiraciones del estudiante. Yo no he hecho un programa de educación en nuestro caso, pero yo no he hecho un programa de informática, yo no he hecho un programa de comunicación. Y entonces eso construye en el sujeto unos intereses, unas proyecciones. Y yo no lo aceptaría como egresado, ¿entienden? Si yo quise formarme fue en comunicación, porque además la teoría de la comunicación va mucho más allá de la teoría de la informática. ¿Cierto? Es una cosa más densa para América Latina, más importante, más relevante. Yo cómo voy a aceptar que me cambien mi título en tanto yo construí ese núcleo de conocimiento y de reflexión. No, pero también hay una cosa. ¿Cómo hace un Estado para administrar 300 licenciaturas distintas con nombres distintos y que la gente venga y monte un nombre porque le pareció bonito, porque le pareció que era pertinente al programa? Es que también yo pienso que uno tiene como en los países desarrollados medir las formaciones, porque si no, pues imagínense, si estamos aquí con 7 licenciaturas con esta cantidad de problemas, como eran con 350, 400 denominaciones para un país, para saber qué papel juega, qué posibilidades tiene, qué perfil tiene ese estudiante, dónde lo ubico y en qué colegio lo pongo. No, yo creo que en eso debe haber también un tipo de estandarizaciones. Yo te voy a formar en tales áreas para que sea un docente en tales y tales, que tenga tales competencias y que obedezca a una cosa también normalizada, porque es que no se trata de uno venir y construir nuevos y nuevos programas, ¿cierto? Con la tendencia del equipo de trabajo que cree que eso es lo que se debe hacer y a eso se llegó y así debe quedar, porque es que también es muy difícil administrar al Estado tantos programas de tal denominaciones que finalmente no saben si realmente es pertinente o no. Es que también... Pero se me ocurre una idea.
que no lo hagamos forzando el cambio del título, hagamos este decreto cuando salga, debería decir, estos programas aplican a este rango común. Sí, ok, a ver. ¿Sí me entiendes? No cambiar todo el título, sino más bien Equivalencia. la equivalencia de todos esos programas es el de educación. Aplica para los programas de educación. Inglés, lengua moderna, para o sea, no forcemos a cambiar el título. No forcemos a cambiar el título más bien, porque conceptualmente es difícil. Fácil es práctico hacerlo, pero conceptualmente no, porque Y pues se cumple con el objetivo de saber. Sí, conocer cojan las 200 denominaciones que hay, agrúpenlas y ver a cuál sería la equivalencia para eso, pero no obliguen a cambiar títulos anteriores porque ese sí sería un problema. Ahora tenemos un programa de licenciatura en español y literatura. Hace 10 años salía con el título de licenciado en español y comunicación audiovisual. Y esos estudiantes hasta el momento siguen presentándose igualmente en los concursos, nunca ha habido problema. Yo me imagino que no va a haber problema ahora. ¿Cierto? No, porque va a haber una resolución después. Pero ellos nunca han tenido que cambiar su título. Yo soy licenciado. La propuesta que hago es que no cambiemos el título. O sea, la propuesta sería no cambiar Hacer equivalencia. no va a hacer eso, puede competir por español. Lista. Sí, él está hablando. Sí, la pregunta es sobre lo que usted anunció desde la posibilidad del documento que va a surgir de práctica. La pregunta precisa es si va a ser lineamiento o factor de evaluación. Es decir, que si es un referente a tener en cuenta dentro del diseño de las prácticas de las licenciaturas o va a ser con base en los criterios que se van a evaluar las licenciaturas. Yo creo que hay suficiente ilustración, o falta un poquito más, yo estoy en la tarea de que si nos volvemos a montar, pero si dejan hablar, seguimos dialogando y seguimos. Yo no le veo. Yo sugeriría que me programe, señor rector, otra reunión desde el momento que ellos lleguen y que sea amplio. No, pero hablemoslo con ellos, porque si vamos a armar una reunión sin ellos, tampoco nos funciona. No, pero ellos quieren hacer un auditorio donde quieran entrar todos los estudiantes. No, hacer un ejercicio de prueba. Eso es, y que venga un representante del ministerio. Que ¿Cuál sería el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál sería? no, ellos quieren ser escuchados. Por el ministerio. Sí, es que ahí yo tuve una experiencia como que fue. Y eso. Ellos están divididos, los estudiantes nuestros están divididos. O sea, ellos tienen un problema de identidad y todo eso. Entonces, es mejor ampliar el auditorio. Ya. Yo tuve una experiencia con una discusión asamblearia y fue cuando vino la mesa de diálogo. No era, digamos, una mesa como después vimos la mesa de diálogo, pero en la apertura hubo un grupo muy grande, había 200 estudiantes, estábamos 6 al frente, 3 rectores y 3 representantes del ministerio. Y al que quería hablar de la resolución lo abucheaba. Y claro, el que decía que no, nada de resolución, que íbamos a empezar de cero, una política de formación docente, ese lo monitoreaba. Entonces, claro, muy difícil expresar una opinión cuando uno tiene sobre la resolución, no. Pero había una niña que preguntó, es que no estoy de acuerdo en que biología y no haga partes naturales en las denominaciones, porque no, eso fue, no hablemos de la resolución abucheada por preguntar sobre la resolución. Entonces, fue muy difícil, digamos, esa... Pero los estudiantes No, pero pues yo estoy de acuerdo que... ellos son muy respetuosos, ellos simplemente quieren estar en el espacio. No, Pero no, sí, por eso, pero entonces, por eso empezamos, vamos a seguir y hablemos con ellos a ver qué quieren que hagamos. Pero en el entendido de que dejen hablar y que cada uno levante la... Puede ser todo un día y les contestamos lo que quieran. Cierto, pero sí, es que eso es hoy no lo quiero. La pregunta no ha sido resuelta, es una pregunta muy importante. Sí, Pero terminemos este punto de los No, venga, hagámonos allí, no necesitamos meternos todos aquí, hagamos aquí afuera, entre todos y hablamos con ellos. Pero Yo no veo otro problema. tenemos un par de preguntas. Ya no van a entrar. Sí, Pero tenemos una relación. hay varias personas que estamos levantando la mano hacia adelante. Para a ver, vamos a contestar. Organizo un poquito la Sí, pero venga, no, aquí no vamos a contestar todas las preguntas tampoco, porque no vamos a hacer, bueno, vamos a Ya seguir, para ir claro que sí. cerrando. Vamos a ir cerrando, para ir No, es una solicitud. Pero, sí, pero es para que nos pongamos de acuerdo en la mecánica. Claro, porque aquí, pues sí, vamos a contestar las preguntas y nos vamos poniendo de acuerdo, pero yo sí quisiera que definiéramos una mecánica y ustedes nos ayudaran a pensar en una mecánica que valga la pena y que podamos
como dice John, el John tiene mucha influencia en la Comisión Nacional de Acreditación, tiene mucha influencia en el Ministerio, podemos mejorar y trascender sobre los problemas, ¿cierto? Yo también tengo algo de ascendencia y puedo también proponer algunas cosas que no proponga John ni que yo proponga, ¿cierto? La persona del Ministerio puede también hacer las cosas y puede hacer. Yo creo que esto es un tema de, bueno, ya estamos en este punto, ¿cómo vamos a salir del punto? Adicionando cosas que nos hagan falta y que creemos que son estructurales y que las podemos mejorar. Sí, ya por ejemplo hemos llegado a una condición de que el título lo podemos sortear de alguna manera, eso brinca, ¿cierto? Y atraviesa ya muchas limitaciones. ¿Qué otros problemas tenemos que podamos proponer para solucionarlos? ¿Sí? Contestar las preguntas para que ellos... Perdón, en el mismo sentido en el que estaba planteando el señor rector, es que va mi planteamiento. Es que nosotros en la licenciatura en Comunicación Informática Educativa estamos viviendo una coyuntura. Hemos participado en todos los espacios de diálogo con estudiantes, con docentes, con el decano, y eso lo valoramos mucho, ¿cierto? Estamos explorando la opción del énfasis, no lo descartamos, pero por la misma naturaleza de nuestro programa, como lo planteaba Héctor, nosotros preferimos que el nombre aparezca, ¿cierto? Lo hemos dicho también en muchas ocasiones, el significante, si se cambia el significado, es una condición de la lingüística y que tiene impacto en muchas otras circunstancias. Entonces, la coyuntura que estamos viendo ahora es que nosotros se nos vence este año el registro, se nos vence la acreditación de alta calidad y nosotros estamos en esta misma situación frente a la resolución. Entonces, digamos, allí también nosotros tenemos ese apremio y esa gran necesidad. Claro que esto tendremos que resolverlo como institución, esto ya corresponde más a nuestra institución de cómo resolverlo, porque nosotros debemos presentarle un informe y ya tenemos un plazo, ¿sí? Pero ese informe no nos podría poner tampoco a correr y a tomar decisiones apresuradas, porque nosotros necesitamos también, y hacerlo público acá en este momento, es tomar una decisión como institución y que ustedes también desde el Ministerio nos ayuden a resolver esa coyuntura. La pregunta de allá ¿hicieron un indicativo nomás? No, está pensado incluso pues, como lineamientos, como una guía. ¿Qué pasa cuando, y así va a ser, no va a ser un criterio de evaluación? Pero cuando uno saca una guía de buenas prácticas también se vuelve también un referente para la evaluación. Pero no, está pensado solamente como un lineamiento. O sea, nosotros como institución podemos sacar un diseño de una propuesta de práctica. Podemos hacer una propuesta. Es autonomía de claro. Allá y acá es. Bueno, gracias. Es con base en lo que dice en las prácticas. Uno podría pensar que lo que nos presenta como 3 modalidades de práctica es lo que tenemos aquí en lo de la organización de las actividades académicas como práctica pedagógica y por las intervenciones que hicieron, lo asumo así. Pero yo diría que solamente ahí estaría la observacional y la de inmersión en la práctica pedagógica. ¿Por qué? Porque si pasamos al numeral 3.5, ahí está investigación, y si leemos el contenido de investigación, está lo que tengo allá como objetivo, o sea que no podríamos efectivamente asumir que la práctica de investigación es práctica pedagógica, porque aquí tenemos un componente muy diferente que es la investigación. Esto de fondo no es tanto de campo expertise, es más de base, pero lo que habíamos establecido es precisamente que estos 3 componentes podrían ser válidos como práctica, como la práctica dentro del programa, que es pues práctica pedagógica, digamos, definida así, pero pues puede incluir también práctica investigativa. O sea, eso es lo que hemos estado discutiendo con base. No conozco tanto, digamos, la definición puntual. Pero no podemos ir con esa ambigüedad, porque entonces hay un número de créditos determinado para práctica pedagógica, y entonces si la investigación lo vamos a poner en práctica pedagógica para que nos infle un poquito, entonces ¿en qué estamos? No, pues, tenemos que tomar una decisión, porque 3.5 en investigación contempla lo que allí dice, por ejemplo, del objetivo. Estudiantes de licenciatura participan o desarrollan un proyecto educativo en contexto, y está en otro componente de esa organización de tareas. Claro, y nosotros esos componentes los asociamos. En el caso
pero yo creo que ese sí, nosotros podemos hacerlo. Claro. O sea, hagamos una propuesta nosotros. O sea, que cuando la institución hace la propuesta y pues es evaluada, pero sí. Eso sí lo podemos hacer, nos haga desde la unión de los mismos profesores, entre todos construir una. Nosotros hicimos un ejercicio, les voy a comentar un ejercicio muy parecido con las maestrías, como hicimos al ministerio, en el cual era para formar a los entes de colegios para maestrías, y habían diferentes maestrías con diferentes enfoques pedagógicos. Lo que hicimos es desde la Facultad de Educación y con la participación de todos, a ver cómo hacemos un lineamiento común para las prácticas. Para todas. Eso lo podemos hacer. Lo de la autonomía. Bueno, yo quisiera retomar otra vez la inquietud del profesor Enrique, porque a nivel de la acreditación de alta calidad, uno lee en el documento que eso es pues casi que un requisito, ¿no? Es un requisito pues prácticamente para las licenciaturas. Nosotros en estos momentos estamos también a puertas de terminar nuestro proceso de acreditación, nos falta prácticamente el informe final y se nos exige pues de alguna manera que nuestro programa se acomode a los lineamientos ya que la resolución tiene en ese documento, ¿cierto? Bueno, ese es una especie como de garantía de nosotros porque iríamos a entrar pues ya en estas condiciones, me imagino, ¿cierto? Pero lo que me interesa saber de pronto es estos lineamientos, estos componentes, perdón, de la práctica docente, se reflejarán de alguna manera en esa autoevaluación. Es decir, la pregunta es, ¿esa autoevaluación va a modificarse, me imagino, a la luz de esta resolución? No, la autoevaluación es un proceso muy plástico, por eso que o sea, el SENA incluso no define cuáles son, sino unos lineamientos de cuáles son, de qué queremos medir. O sea, la autoevaluación se modificaría a la luz de la práctica pedagógica. Por eso, exactamente, sí. Eso. Entonces, si aquí ya nos muestran unos lineamientos, unas sugerencias, uno piensa que eso no va a ser en vano. Ese estudio que ustedes están haciendo, pues muy juicioso y todo eso tendrá que verse reflejado de alguna u otra manera. Entonces uno piensa que será en este documento final de la acreditación de alta calidad. Entonces casi que uno diría, no es tan facultativo. No, sí es facultativo. Pero pues eso quiero saber. No, es facultativo. Porque si a uno los indicadores... Es facultativo, inclusive todo el proceso de acreditación, de autoevaluación es autónomo. Usted tiene unos lineamientos, si usted quiere coger otro, los hace como usted quiere. O sea, y la institución cogió unos lineamientos y fue diseñado por nosotros. Entonces, podemos cambiarlos, cambiamos. O sea, no hay criterios específicos. Lo que a mí me preocupa es el tiempo, eso sí, es verdad para los programas de filosofía, programas de comunicación, de lengua inglesa, de educación. Ese sí me preocupa de que son 4 programas que tendrían que presentarse en septiembre. Pues la intención y el documento de septiembre. Eso quiere decir que hasta septiembre tendríamos que tener ya todo ese concepto de práctica ya elaborado, definido, entonces los tiempos, yo no sé si en ese sentido si se podría extender, digamos, ellos podrían ajustar la práctica hasta el otro año, una cosa así para la concentración de la práctica, o sea, porque el cambio es rotundo y ellos ya tienen que, o sea, los documentos ya están, de autoevaluación, ya están, y están con todo lo anterior. Acomodarlos, pues no es como cambiar, borrar y cambiar, es ponernos de acuerdo, como estamos diciendo aquí, en cuál es la práctica, cómo vas a asumir las prácticas desde la Universidad Tecnológica de Pereira y plasmarlo en esos documentos. Y eso no sé si estará hasta septiembre. Sí, doctor, perdón, quisiera agregar algo más. Es que no es coherente que un programa que ya se está acreditando, que está terminando el proceso de acreditación, vuelva sobre los pasos. Es decir, yo sugeriría muy respetuosamente que se terminase el proceso con el que se inició y que de alguna manera el programa demuestre al Ministerio de Educación esa reforma curricular. Exactamente. Esa reforma curricular, que sea el proyecto ya que viene a tener vigencia, porque no es adecuado, no me parece. Eso lo podemos
acordar con el CNA sin necesidad con de... el CNA. Sí, porque Lo podemos tocar. Sí, lo podemos tocar con el CNA. Es muy difícil que un proceso que viene de 2 o 3 años. Volver de cero sin Volver a país que en 3 meses. pero la circular, como te decía, en ese caso, 2 años. Los que tienen en este momento procesos, continuamos el proceso de Exacto. Lo continuamos. Pero igual eso lo trabajamos con el CNA. Lo trabajamos con el CNA. Sin embargo, agreguemos una cosa, nosotros en el proceso de autoevaluación definimos un plan de nombramientos de enfrentar la acreditación de la calidad. O sea, nosotros tenemos claras cuáles son nuestros vacíos, nuestras falencias, y queríamos, después de la autoevaluación, que estaban acorde con la vicerrectoría, hacer un proceso de cualificación. ¿Sí? Sin embargo, cuando sale el decreto y la resolución, nos dicen, sin decirnoslo, pero lo dicen finalmente, no, están. O sea, ustedes como comunidad académica encuentran los vacíos, las falencias, las necesidades de mejora, lo pueden hacer el próximo año, ya no lo pueden hacer porque tienen que presentarse a acreditación de acreditación. Pero ese lo vamos a tocar es porque son proyectos que venían de 2 años. Sí, sí. Y tenemos el documento justo en febrero, marzo, y tenga cambiar en 1 mes o 2 meses todo. Entonces, para esos programas tenemos que hablar de que ellos tendrán que presentarse así y en su plan de mejoramiento, si estipular el ajuste a la resolución. Claro, pero si no hay acreditación, pues no nos dieron la oportunidad de. No, si no hay acreditación, Por eso. Entonces, se evita el plan de mejoramiento, el cual estaba planeado por nosotros en acuerdo con la vicerrectoría, porque sale la resolución y de manera enfática dices ya. Cuando nosotros como comunidad académica habíamos definido, de acuerdo también con la vicerrectoría, cuáles son los elementos que nosotros queremos desarrollar para que efectivamente nuestro programa sea de alta calidad y tenga un mejoramiento continuo. Pero el ministerio nos quita la posibilidad de hacerlo. Entonces, la pregunta no estaba acreditado. Pero estaba ya. Pero estábamos en proceso de evaluación, de cualificación, y nos dice el ministerio de malas, no se pueden cualificar Y atendiendo porque las recomendaciones de los anteriores pares del CNA, que eso es algo que hay que tener en cuenta, porque ellos ya no van a estar en la sala. Ellos ya no están en la sala. Nosotros estamos siguiendo orientaciones de señores que ya no están. Entonces es algo que tienen que tener ahí en esa película. Entonces la pregunta es, ¿por qué a este tipo de programas también no se le da un plazo adicional para que efectivamente hagan un plan de mejoramiento? Yo creo que debe estar en el plan de mejoramiento, ajustarse a la resolución y los cambios, porque es muy difícil. Sí, los tiempos, digamos, ya los había discutido yo, creo también, cuando yo llegué me pareció corto. No, pero es excepcionalidades, son todos los programas, son excepcionalidades, personas que estaban en acreditación, programas que ya tenían todo el ejercicio hecho, ahora sí que ya hayan pasado. O sea, no quiere decir que en la educación no se va a presentar a la acreditación, se va a presentar, pero es muy difícil que ellos se presenten con todo el campo. Sí, pero yo creo que se puede seguir con el CNA. Con el CNA, o sea, ahora, los que no han hecho nada, pues tendrán que hacerlo con todo, pero hay que hacerlo con todo. Es lo que tenemos, eso que tendríamos que definir en la comparación de los. La pregunta es cómo son las transiciones, porque esa finalmente es la pregunta. ¿Es posible la transición? ¿Es posible que esa demarcación tan absoluta en términos de fechas se flexibilice frente a ciertos casos en particular? ¿Cierto? Que eso no lo gana malestar. No, pero yo creo que la fecha no es, sino cómo presentarlo. ¿No? ¿Y a qué horas cumplir todo eso para acreditar? Por eso. Esperar mínimamente unos 4 o 3 años. Nosotros vamos a la acreditación sin plan de mejoramiento, o sea, vamos casi que al... No, pero ya hemos cumplido el plan de mejoramiento, o sea, ya se cambió el programa, ya se actualizó el P, ya se podría estar mucho más mejorado. No, pues sí. Bueno, pues no sé si hay más. Ahora David, yo no sé las preguntas que te habían. Sí, pues. Venga, doctor, yo tengo una pregunta, ¿verdad? ¿La ministra se escucha todo esto o es ya palabra cumplida, así estilo medieval porque sí, porque es que... Una papis. O sea, ha habido un proceso de construcción, digamos, no tiene que estar la ministra exactamente, ya está pues informada, pero la toma de decisiones pues se hace también a nivel de las direcciones del ministerio. Entonces, no, pues hay algunas decisiones, por ejemplo, con los que ya están en proceso de acreditación, o que ya están acreditados, que de pronto podamos tomar en cuenta. Pero me toca ver cómo jurídicamente no podría hacer esa venta, ¿no? Que se haga la propuesta y una cosa interviene el resto. Unos procesos de 2 años y vuelvan de 0 a 6 años. Eso sí desgasta pues a la... Es imposible, es imposible.
Miren nomás lo de las prácticas, o sea, ir a un colegio que le hagan un escenario de práctica y que sean las condiciones ideales que ustedes están requiriendo es una fácil. Si eso requiere plata también. La práctica, por ejemplo, no se puede en la autoevaluación. Si van a la autoevaluación en agosto, visita de paro en agosto, nosotros tenemos montado eso. No había con qué mostrar. No habría problema. Y también eso de tener eso también. Bueno. Entonces, ¿cómo creen ustedes que debería ser el próximo paso? ¿Qué vamos a hacer? Sí, pues ¿Qué? no, bien, a mí las preguntas pues, que yo iba intentando responder a lo largo del tiempo, hablando de la autonomía, con la primera. Igual yo tengo un texto, digamos, con respuestas puntuales a las preguntas que les voy a dejar. O sea, la manera un poco más dialógica la presentación. ¿Qué no hemos tocado? Pues, cómo concebir la denominación de los programas de licenciatura en lengua inglesa, matemáticas y física en comunicación informativa e informática educativa. Pues ya vamos a hablar de comunicación informática educativa, que pues, sería con un énfasis, pero a ver si podemos nosotros como tener en cuenta esto de Conservarla en los que ya están acreditados. Sí, Yo voy a revisar, porque no, o sea, yo quiero mover eso, pero no sé cómo sería la parte jurídica. Pues licenciatura en lengua inglesa sí hay varias opciones, de hecho. Licenciatura en lenguas modernas, extranjeras, bilingüismo, español e inglés. Esas con énfasis en inglés, las tres primeras, la cuarta no necesita. Matemáticas y física, de hecho, estaba contemplada en la resolución como una de los nombres. Estaban matemáticas y física. Pero ASCOFADE, los presidentes de los capítulos en la reunión, nos pidió que matemáticas y física realmente no correspondía al área de conocimiento, que esa le quitaba lógica a la resolución y que fuera eliminada como tal. Entonces quedaría matemáticas con énfasis en física. ¿Qué significa el énfasis? Pues digamos, yo también acá tengo como las respuestas puntuales, pero significa un énfasis, pues es un fortalecimiento en un campo en específico de todo lo que puede considerar la denominación. El énfasis hace referencia al área o disciplina que subyace a manera de fortalecimiento o profundización a la denominación inicial o principal, de tal forma que su relación dialógica se complementa en la práctica real del maestro. Bueno, y graduando por haber sido una certificación del énfasis en el cual ahí se ha decidido fortalecer. Perdón, una pregunta con respecto a ese punto. Los énfasis también tienen, y perdón, no es una palabra irónica, también tendrían estandarización. Sí, sobre lo que yo le pregunté ahí también para los concursos docentes. Sí, exacto. Por ejemplo, digamos, licenciatura en filosofía con énfasis en estética, sabiendo que el área es ética y valores humanos. Pues, digamos que ese sería el énfasis en estética. Sí, pero no, o sea, desde el ministerio no podemos controlar los énfasis. No podríamos controlarlo, no habría estandarización porque nosotros ya hemos dicho en la resolución de que los énfasis es libre. No podemos controlar. Pero tendría que haber una acomodación a los concursos docentes. Porque si no, entonces seguiría habiendo un vacío para el desempeño laboral de los que se licencian, pues, los que adquieren un título. Sí, tendríamos que estudiar como la parte de en ese sentido, los énfasis deben responder a las áreas disciplinarias contempladas en la 115, para que realmente puedan tener un camino. Sí, pero no, realmente ya el énfasis quedó abierto, o sea, nosotros no vamos a entrar ya a arreglar más sobre el énfasis. ¿Qué ocurrirá con los programas? ¿Cómo se consigue en el Ministerio de Educación Nacional la práctica pedagógica? Pues es un poco la presentación. ¿Cuál sería el efecto de reducción sobre el componente disciplinar para dar cabida a las asignaturas de la formación en pedagogía? Pues si ustedes se dan cuenta, nosotros en la resolución no estamos poniendo ninguna estructura en disciplina de pedagogía, tantos créditos en disciplina de pedagogía, tantos créditos en didáctica, no están. ¿Tá? 50 créditos de práctica y 40 créditos presenciales. No hay ninguna reducción disciplinaria en el sentido de que eso es completamente libre de la institución.
Sí, esa pregunta yo creo que yo la he planteado y quisiera pues que de pronto usted me ampliara eso precisamente porque ahorita le preguntaba, bueno, las prácticas incluyen la teoría, por ejemplo, nosotros tendríamos una didáctica de la filosofía antigua, por ejemplo, ¿cierto? Esa didáctica de la filosofía antigua estaría contenida en esa práctica docente. No. O tendría que ser una asignatura exclusivamente que dijera práctica docente. Sí, tiene que ser práctica. Yo creo Puede que ser como aquí- una teoría para la práctica, porque precisamente pues, es la parte de componente pedagógico. O por ejemplo, yo le pongo otro, es que estuvimos haciendo el ejercicio de hacer un currículo a partir de su lineamiento, entonces pensé igual que usted, que la parte teórica no está incluida en la parte práctica, ¿cierto? Pero entonces decíamos, bueno, ese componente tan fuerte en créditos, hay una parte, digamos, hay una modalidad de práctica que se contemplan en los seminarios. El seminario es teórico y práctico, por ejemplo. Nosotros en filosofía y me imagino en cualquier otra área del conocimiento implementan los seminarios como en las ingenierías se implementan laboratorios. El seminario es precisamente una manera de realizar teoría y práctica conjuntamente. Entonces, en el ejercicio, por ejemplo, las exposiciones que hacen los estudiantes. Los estudiantes hacen una exposición ya con por ejemplo en este caso, con todo un énfasis hacia una didáctica determinada en clase, pero se realiza de pronto en el seminario mismo, en el aula de seminarios. Entonces, esa asignatura estaría orientada a que haya un componente teórico, pero también el componente práctico que obliga al estudiante a tener una participación activa y presencial de ese futuro proceso pedagógico. Entonces, incluíamos entre las prácticas docentes el seminario de proyecto de aula, por ejemplo. No tengo una respuesta a ese punto. Yo creo que podría transmitir. Pero yo creo que todo residiría en la manera como uno concibe la práctica, porque es que ese es un vacío muy grande. Ese es el vacío. Porque cuando yo diseño un saber, una disciplina, pues estoy haciendo un ejercicio práctico, porque implica que esa disciplina de cómo enseñarla no es simplemente una ejecución. Si yo pienso cómo enseñar, a la hora de diseñar estoy haciendo un ejercicio absolutamente práctico y no necesariamente tiene que ser un ejercicio allí en concreto en un entorno. Entonces a mí pensaría yo que aquí tenemos una labor amplia en hacer una discusión sobre lo que implica la práctica. Sí. Porque hay un defecto en el tratamiento que acaba de hacer el funcionario, y es cuando uno piensa, cuando uno comunica, también está generando una práctica. Ejemplo, estamos enseñando a nuestros estudiantes a construir herramientas de trabajo para el aula. Y ese estudiante se tiene que ir a hacer una indagación de otros contextos para ver cómo se hacen herramientas de trabajo con respecto a una temática o con respecto a una dimensión del humano de niños de 7 años. Él necesariamente tiene que invertir tiempo en esa ejecución. Posteriormente viene la parte del pensar cómo la desarrolla, luego cómo la comunica al docente para hacer la cualificación de la herramienta, cómo la comunica en un ejercicio, digamos, de laboratorio con unos cuantos niños para ver si la herramienta efectivamente tiene utilidad y ya después la aplicación específica en el escenario. Todo eso es un ejercicio práctico, porque el problema es pensar que la práctica solamente se reduce a la presencia en el aula, a la interacción con el docente que me está dando elementos que él ya posee, porque se está perdiendo entonces el sentido de lo que realmente es la praxis. ¿Sí? Y ahí sí creo que todos los programas de la tecnológica estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo para nada que la práctica sea simplemente la presencia del estudiante en el aula recibiendo cierto tipo de tips y de instrumentos para después trabajar con ellos. Necesitamos estudiantes que piensen, que comuniquen y que actúen, y todo eso es práctica. Y eso, por lo menos lo que yo interpreto de la resolución, se niega por completo. Porque está bien, usted nos dice, no, es que eso se puede interpretar, pero la respuesta que acaba de dar, pareciera que eso no es interpretable y pareciera que la práctica solamente está restringida a espacios específicos donde se da la enseñanza. Y eso es una debilidad.
eso literal. Clarísimo, Clarísimo. a mí me parece, o sea, en ese sentido, pues parte de la apreciación y ahí está, digamos, la interpretación que hace usted sobre lo de la práctica, digamos que es una apreciación, pero en términos oficiales, como usted lo ha reiterado, es la autonomía institucional la que lo determina, y no se puede restringir lo teórico como mecanismo de práctica docente, porque lo teórico, de asumir lo teórico dentro de un proceso de reflexión es práctica docente, porque es parte de su formación. Es decir, el repensar la teoría lo lleva a establecer un perfil como docente, partiendo de este caso, sin necesidad de estar enfrente de unos estudiantes. El otro aspecto es que en ese desarrollo que plantea el profesor ahora, nosotros, por ejemplo, desde la licenciatura, en el proceso de adaptación que estamos haciendo para lo de acreditación y demás, dentro del PEP, incluimos lo que para la licenciatura es práctica docente. Eso está regulando en términos de análisis y de ejecución lo que se llevaría a cabo dentro de las asignaturas, porque nosotros no podemos tener N materias llamándose práctica docente. Por ejemplo, el hecho de que se llame didáctica de la enseñanza bilingüe, eso es una práctica, sin denominarse práctica docente como tal. Entonces, en ese sentido, pues ahí queda el desafío para cada uno. Yo creo que ahí pues, un trabajo que ya igual pues, había mencionado al viceministerio de Básica, que es necesario igual sacar una circular aclarando los conceptos. Claro que acá estamos viendo un poquito, hilando muy fino en el sentido de que ya estamos diciendo que la práctica es aprender la teoría, es recibirla, estoy dedicando tiempo a investigar, y también hay una práctica pedagógica en el sentido de que le transmito a mi profesor lo que yo aprendí. Yo creo que ahí ya estamos hilando muy fino una práctica pedagógica, que es precisamente como aprender a enseñar, en un sentido de que uno tiene que, pues, de que uno tiene que haber un espacio, digamos, de enseñanza y de que uno transmita un conocimiento. No soy experto en el tema, pero realmente yo creo que ahí falta una circular de aclaración. Estoy con 2% de batería para leerlo. Voy a continuar con las preguntas. A ver si podemos terminar. Octavo, cuando la resolución habla de ofrecer un mínimo de 40 créditos presenciales adicionales a la práctica, ¿se trata de otras asignaturas de práctica? ¿Cómo se entendería el concepto de adicionales? Yo ya les expliqué. 40 créditos presenciales adicionales a los 50 presenciales de la práctica. Eso es todo lo como se lee en los 40 créditos. Perdón, es que ese adicional no me... Pero no son de práctica, está ahí. No son de práctica, son presenciales. 40 créditos presenciales adicionales. Y entonces están cerrando la puerta de las universidades de la ganancia, le van a tocar así, cuando por ejemplo hay programas como nosotros, estamos haciendo hay todos que están cerrando la puerta de las Está diciendo que un programa debe tener mínimo 90 créditos. Eso parece interpretarse. Eso parece que la autonomía universitaria se pueda 90 créditos presenciales, después 50 son de práctica, 40. Pero vaya muy lejos. No, pues tenemos programas de 156, 165. Claro, 50 créditos. Mínimo, es el mínimo. ¿Cómo es el cuento ahí? Es que nosotros tenemos programas de 156 créditos. Serían como 2 años Y el mínimo sería como 90. Estamos volados. El mínimo No, pero presencial. sí, o sea, yo creo que ahí no hay ninguna discusión. 160 créditos. Esto lo hace para el componente virtual. 90 créditos son presenciales y los otros pueden ser virtuales. Eso es para allá. Para allá va. O sea, hay mínimo, a ver, es que la resolución dice explícitamente, el número de créditos total es potestad de la institución. Hay 50 créditos de práctica, que son presenciales, o sea, uno no puede hacer una práctica virtual. Hay 40 créditos que son presenciales. 90. Bueno, 90 créditos que uno...
presenciales, 50 son de práctica, 40 son créditos presenciales. ¿No puede hacerlo por virtualidad? No estoy diciendo el mínimo son 90. No, pero puede ser que quieren ser a Claro, Entonces, ¿por qué abre la puerta de las universidades de garaje una resolución en donde se está diciendo cuál es la educación, en donde se están poniendo las competencias, en donde se está Porque diciendo... las universidades de garaje pagan equipos de asesores para montar los programas. ¿Y entonces qué pasa? Las universidades públicas. Pasa que van a hacer un programa de 90 horas, de 90 créditos, perdón, donde logran instalar todos los elementos que está requiriendo el ministerio. En 40 créditos presenciales van a instalar todos los... Lo puede. Pero es que si un par evalúa que 40 créditos de teoría, evalúa las 40, las 4 competencias que se quieren evaluar, no, o sea, ahí precisamente se está dando herramienta para que si no, en 40 créditos de teoría usted no va a evaluar eso, no va a tener estos 4 competencias, no se le está viendo nada más. Cuando hablamos de 40 créditos mínimos presenciales, no estamos diciendo nada de que haya licenciaturas de 90 créditos. O sea, no estamos hablando absolutamente nada que ese sea el mínimo para el total. Si usted quiere sacar 90 créditos de licenciatura con 50 de práctica, pues sáquenlos, a ver si se los evalúan. Nosotros estamos lejos de ese... A ver si les evalúan bien. Nosotros estamos lejos de ese... O sea, la resolución de todos los componentes para que eso no pase. Las acreditadas pueden ser solamente 20, dice la resolución. 20 adicionales. Si muestran unas condiciones de infraestructura. La universidad acreditada de calidad puede solicitar que solamente sean 20 presenciales, pero dice... virtuales. Pero sí. Para eso. Para eso es para abrir programas a distancia. Entonces, las acreditadas para abrir programas a distancia sí muestran una infraestructura virtual bastante fuerte. Ok, porque eso ya entendí. Informo que a las 6 de la tarde viene otro grupo. Informo que estoy de las 7 de la mañana. Salí al baño y me regalaron los estudiantes. Salí al baño y me regalaron los estudiantes. No, pero yo creo que este es un buen ejercicio. Yo pienso que en la medida en que nosotros podamos, juntamente con el ministerio, lo que pasa es que se habían demorado en venir, no habían querido venir, estaban asustados, no sé qué pasó. Tenemos una gira bastante titánica, pero no vinieron aquí. Y no responden. Es cierto. Y no responden, perdón. Yo he mandado 2 veces o más correos al ministerio que me resuelvan estas inquietudes que ahorita usted está leyendo. Pero yo creo que a través de Junior podemos solucionar muchos de los temas que tenemos pendientes. Yo sí le pediría a Vice que nos hagamos una reunión entre los directores de los programas y definamos unos criterios básicos entre nosotros, miremos en qué estamos de acuerdo, en qué estamos desfasados, cómo podemos, unos pueden virar el tema de las denominaciones, cómo no nos deben afectar, y tratar de llegar a unos acuerdos básicos, por lo menos en el interior de la universidad, porque los estudiantes definitivamente, pienso yo, ellos están en desacuerdo con la resolución, como la manera en que se hizo y tal, y ellos no participaron. Que los estudiantes estén de acuerdo con el procedimiento que nosotros tengamos, yo creo que, pues no sé hasta dónde. Por eso es que les consulto a usted cuál es el camino a seguir, cuál es el próximo paso, para que ustedes nos digan qué debemos hacer, porque no nos podemos quedar en la tarea de que no vamos a volver a oír los estudiantes, porque la idea es acompañarlos a ellos para aclarar todas las inquietudes. Entonces, ¿qué camino también? Yo sé que nosotros tenemos que reunir académicamente los directores de los programas, el vicerrector académico, el decano y los decanos a dialogar el tema de porque también la rectoría tiene que tomar decisiones con respecto a los apoyos que tienen que dar para fortalecer tales y cuales cosas para que podamos ir avanzando en nuevos requisitos que se tienen, ¿cierto? Que no es lo mismo, hemos cambiado. Pero al mismo tiempo yo creo que nosotros necesitamos definir una estrategia con los estudiantes para que pues ellos también se sientan partícipes, que se les puedan contestar preguntas, que tengan algunas respuestas, no sé. Ustedes me dicen cómo manejar el tema, porque yo no quiero que se sienta en la comunidad que es que nosotros nos dejamos hablar, porque eso no es así. O sea, el procedimiento, nosotros hemos seguido un procedimiento, lo hemos cumplido al pie de la letra. Entonces, yo no quiero pues que quede como en el aire de que el rector pues está violando el derecho a la comunicación, el derecho a la libre expresión, o que le estamos cerrando la puerta, ¿no? ¿Sí? Fijamos una estrategia y hasta dónde fijamos un comportamiento y fijamos una manera de hacer las cosas. Así las cumplió la rectoría y así fue que las acordamos con más de 30 representantes de los estudiantes. Entonces, pues sí, cuando ellos van a vulnerar el acuerdo que llegamos, pues tampoco no se tiene por qué dejar vulnerar.
pero sí tenemos que volver a sentarnos con ellos a ver qué procedimiento vamos a utilizar. Pues, bueno, sí. Perdón, yo sugeriría, a partir de lo que usted está mencionando, es que se vuelva a convocar a los estudiantes, ojalá, sobre todo los representantes. Yo estoy de acuerdo que se dieron las pautas para organizarnos como estábamos, ¿cierto? Pero lo que sí sugeriría es que no se cierre el espacio en físico, porque eso es abrir más la brecha. Y bueno, y sin presuposiciones, es decir, no pensar que entonces van a venir con pitos, con pancartas, sino que mirar a ver cuáles son las condiciones y mantener siempre un diálogo abierto. Ahora, ya el doctor David nos ha dado una muy buena también visualización de lo que es el proyecto. Ya deberíamos de empezar a mirar ya más procedimentalmente, es decir, por ejemplo, nosotros en filosofía ya tenemos un plan de estudios y que el doctor, si es el caso u otro, nos diga ese es acorde con las nuevas políticas del ministerio. Es decir, ya es algo procedimental, ya dejar de estar en la abstracción. Estamos en la abstracción, pero pasar ya. Junior tiene... No, pero yo creo que nos pasa el concepto de que vamos a ir con práctica, y eso de la práctica es el único, yo pienso que estamos... No, yo tengo otro, el de las competencias. Si las competencias se derivan en asignaturas. No, las competencias las tomamos como las estamos asumiendo ahora. Lo que está diciendo ahí el decreto es la competencia en la infraestructura, la competencia en la infraestructura, es las competencias que los estudiantes hacen en el proyecto de PRO. Pero esas son competencias que se dan a lo largo, son transversales, pero no son transversales dentro del... Pero lo que yo quería de pronto preguntar era si esas competencias se tienen que reflejar en el nombre de asignaturas. No. Es garantizar que las competencias se cumplan. Eso es garantizar. Como lo estamos haciendo ahora. Nosotros no somos una universidad que forma por competencias. Sin embargo, evaluamos a nuestros estudiantes al final de su carrera por competencias. Lectoescritura, razonamiento cuantitativo, inglés, que es lo que hace la prueba del PRO. Pero nosotros no estamos formando ni dando el certificado de competencia laboral. Es eso lo que se reflejen en el programa. Que se reflejen en el programa. Exactamente. Yo propongo, con base en lo que usted dice, señor rector, que nos reunamos. Primero, señor rector, vicerrector académico, decanos y directores de programas. ¿Por qué? Porque hay cuestiones internas que debemos aclarar. Por ejemplo, porque no todas las licenciaturas pertenecen a la Facultad de Educación. Por ejemplo, ciertas asunciones que he escuchado de los otros directores, que, bueno, preguntémonos si son pertinentes frente a un producto que queremos sacar, que es un licenciado y no un artista y no un. Entonces yo propongo que se haga primero, perdón, yo termino mi propuesta. Profesor, no sabe cómo voy a terminar mi propuesta. Yo creo que debemos reunirnos para sacar ciertas claridades. Cuando las tengamos, ya abrimos la puerta, digamos, a los estudiantes. Eso no es un tema eso ya se trabajó con Teuriel mucho tiempo, doctora. Yo creo que centrémonos en lo que... La coyuntura. No tuvo consenso. La pregunta tiene que ver con los estudiantes, y entonces yo voy a hacer una afirmación. Nuestros estudiantes tienen una concepción distinta sobre la relación social con la autoridad. Nosotros cuando estábamos en los años 60, los que nacimos en los 60 y los 50 y a principios de los 70, teníamos otra relación con la autoridad. Por eso nos parece absurdo lo que hacen ellos, no tiene sentido. Es que yo no tengo que acompañarlo, no es un niño chiquito. Resulta que la relación con la autoridad está mediada de manera distinta con estos chicos. Ellos sí necesitan la representación y el reconocimiento del padre. Lastimosamente, todo este modelo social nos ha llevado a la necesidad permanente del reconocimiento del padre. O sea, la minoría de edad es mucho más profunda ahora que hace 20 años. Y por esa razón, los estudiantes no solamente están mirando esta situación desde una perspectiva política, sino también desde una perspectiva afectiva y emocional. Y si nosotros no tenemos en cuenta eso, entonces no nos estamos apoyando en un proceso pedagógico, porque aquí no solamente recibimos sujetos que se están escribiendo a disciplinas y conceptos, estamos recibiendo seres humanos que han tenido unos procesos de formación particulares. Y si aquí se toman decisiones es pensando que son los chicos que fuimos nosotros, que hiciéramos alborotados, yo me hubiera saltado acerca de mi tiempo de estudiante.
Yo hubiera ido corriendo. No, por eso. Pero yo me hubiera saltado esa cerca en mis tiempos de estudiante porque teníamos una percepción de autoridad. Hubiéramos tumbado esa máquina, hubiéramos colocado cualquier papeleta, cualquier cosa, ¿cierto? Porque pertenecimos a movimientos estudiantiles de universidades públicas. Estos estudiantes son muy distintos, pero sí necesitan el reconocimiento. Por eso, no, eso está bien, ¿no? Y voy a explicar qué es lo que sugiero, ¿cierto? Lo que sugiero es que efectivamente sean escuchados en escenarios abiertos, en escenarios donde hay que dedicarles 2, 3, 4 horas. No, es que yo les dije, si yo tengo que ir 10 veces a hablar con ustedes, yo vengo a hablar 10 veces con ustedes, ¿cierto? Yo no tengo ninguna dificultad, yo no tengo ningún problema. Pero yo tenía claro que ellos iban a venir a no dejar hablar, la tenía clarita. Y uno también tiene que saber cómo actuar, porque tampoco uno se tiene que dejar montar de la manera que ellos quieran, ¿cierto? Porque yo iba a hacer consejo superior y ya les dije, no vamos a hacer consejo superior, vamos a hacerlo en el jardín botánico. Yo sabía que ellos iban a pegarle a la puerta, iban a gritar allá, porque la última vez agredieron muy duro al rector, y entonces ya me hablaban del ladrón, que el rector ladrón, que no sé qué. Entonces llamé a Andrés y le dije, a mí me respeta. Primer punto, yo no soy ladrón y usted no puede tener que gritar de que yo soy ladrón. Primer punto, si vamos a hablar en los términos, usted se olvida de mí, se olvida de esta administración, porque no vamos a hablar nada, ¿cierto? Así como yo lo respeto a usted, usted tiene que respetar a mí. Ahí estaba yo, ¿sí? Entonces, hablemos como son las cosas. Usted no puede salir a correr a decir que el rector no es un ladrón porque no es un ladrón. Ni me voy a hablar de ese ladrón de ustedes, porque no estamos hablando de ladrones ni nada, yo no me he robado nada. Tanto porque acabo de llegar y no necesito robarme nada. Además, mi problema económico ya lo solucioné ni me va a robar un peso aquí. Entonces, a mí me respeta, primer punto. Entonces también hay que decirles a ellos que aprendan, pues, hay que mantener unos temas, porque nosotros abrimos todos los canales, les dijimos todo lo que debemos hacer, y hay otra cosa que ellos también tienen que entender, que el problema no lo podemos solucionar nosotros en la Universidad Tecnológica, ¿cierto? Ellos no nos pueden agredir a nosotros por un problema que no es nuestro, ¿cierto? Es un problema que nosotros no podemos solucionar. Entonces también hay que medir, ¿cierto?, las cargas, porque nosotros, bueno, pero eso es harina de otro costal. Yo lo que quiero es, dígame cómo lo manejamos. Yo, si quieren nos volvemos a reunir, le pedimos a calidad del ministerio que vuelva, si ellos pueden hacer el intento, siempre y cuando pues ellos puedan hablar y se les pueda contestar. Y nosotros también estemos entre nosotros hablando un mismo idioma y podamos contestar como directores del programa. Pero el mismo idioma, necesitamos reunirnos a llegar a acuerdos. Yo pensaría que es distinto. Yo creo que uno escucha también en la diferencia y no necesitamos hablar el mismo idioma porque eso... El mismo idioma no, pero ponernos de acuerdo por lo menos. Pero sí, por ejemplo... dice... Sí, claro, yo entiendo, pero yo pensaría que una sugerencia concreta no es que solamente escuche la administración como administración a los estudiantes, sino que participen otros sectores, es decir, que haya participación también de docentes, que haya participación. No, de acuerdo, no, pero por supuesto. Lo que queremos es que ellos dejen hablar, es todo lo que les estamos pidiendo. Si vamos a venir a gritar y a no dejar hablar, ¿para qué entonces vamos a votar corriente y nos vamos a recibir? Porque es que los viajes de los expertos valen, hacer que el director de calidad venga al ministerio vale, el tiempo del vicerrector vale, el tiempo de ustedes vale, el tiempo de nosotros vale. Entonces tratemos de ser proactivos y tratemos de salir adelante. Gabriel, yo pienso, como partícipe que estaba en todo este proceso desde antes que saliera la ley, porque bueno, como un año y medio ahí de lectura de borradores, en este momento hay estudiantes que ya están muy curtidos en el proceso, aquí hay gente que viene trayendo a la iglesia. Simplemente ellos están esperando es cómo les vamos a proponer nosotros, cuáles son las salidas, como esta de las denominaciones, del tipo. Yo creo que una reunión podría tener sentido en la medida en que ya les podamos dar soluciones o alternativas. Del resto, ya no más, porque también está cansado. Entonces, me da una cosita en el caso concreto de comunicación que quisiera que quedara como propuesta de esta reunión, ya que está el señor vicerrector, el rector, el decano, es antes de que nosotros pensemos en un énfasis, explorar la otra posibilidad que también fue propuesta a los estudiantes, fue propuesta, de hecho, nos anexamos a esa propuesta y es explorar la posibilidad de reconocimiento entonces de la eliminación. Entonces, tú nos dices que hay alguna posibilidad, ¿no?, para un programa que ha sido entonces, me parece importante, que ya tenían la acreditación, entonces claro, ya digamos ellas, esas como que ya están en la 77, lo han dicho, estaban acreditadas. Me parece que es una buena opción, pero realmente hasta pero hagamos una cosa, nosotros nos reunimos, definimos los temas concretos, hacemos una teleconferencia, nosotros pues los decanos, los vicerrectores, los directores del programa, llegamos a un acuerdo y hacemos un diálogo
¿cierto? Y luego usted viene y hablamos con los estudiantes, ya nosotros también sabiendo hasta dónde podemos llegar, hasta dónde no, porque pues mal haríamos nosotros sin saber los temas poder llegar a acuerdos. Pero por eso es que hay una de las denominaciones no quiere resolverlo de otra forma. Lo otro es la práctica pedagógica. Bueno, empezamos a trabajar en el modelo de práctica institucional, que es una práctica, una propuesta de práctica. La acreditación, que son los tiempos que podríamos llegar. Ahí están los 3 puntos. ¿Cuáles puntos más hay? ¿Cuál? Las bases en el proceso de acreditación. No, por eso. Eso, ¿qué más? Bien que tiene no lo de los títulos, pero los títulos ya podemos ver la propuesta que estamos haciendo. La transición. El otro tema es el de los concursos docentes. O sea, ver esa posibilidad porque no tiene sentido de nuevo sentarnos aquí a discutir lo mismo. La denominación, la práctica orgánica, eso está ya. Reunámonos a acordar soluciones, Ya, o sea, a veces ya proponemos a los estudiantes. Pero no le quitemos el espacio de Admisión de registro y control. Listo. Gracias.